Me va la señal. Voy a compartir mi pantalla. No los voy a poder ver. Doctor, Presten doctor, atención. buenas noches. Oh, Deli, a ver un ratito. Sí, doctor, disculpe, tuve unos inconvenientes. Gracias. Si te puse, creo. Sí, había pasado. Ok. Ustedes pueden ver mi pantalla, ¿verdad? O me ven Se al puede menos. ver, doctor. Entiendo. Bueno, ahorita usted que está presentando el Meet. Ah, ya. Ok, ok. Ya. Pero sí estoy presentando, ¿no? Listo. Sí, así es. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Hoy día empezamos este tema, que es reanimación cardiopulmonar básica, ¿correcto? Bien, ¿cuál es el propósito de la clase? Es de que ustedes puedan ser capaces de ejecutar maniobras, maniobras de calidad, al momento de realizar un procedimiento como es la reanimación cardiopulmonar. La idea es, uno, que ustedes puedan realizar adecuadamente la reanimación cardiopulmonar, pero este procedimiento lo tienen que realizar con calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser adecuado con las técnicas y los procedimientos específicos evaluados estadísticamente tanto por la AJA como por la ARC, que habíamos visto en la clase anterior, ¿correcto? Entonces, debemos recordar que la reanimación cardiopulmonar normalmente se va a dar en momentos en los cuales se puede observar o evidenciar algún tipo de accidente donde el paciente pueda tener pérdida de conciencia o puede tener un accidente o puede presentar un paro súbito, ¿no? Un paro cardíaco súbito. Entonces debemos recordar que a pesar de los avances recientes, menos del 40% de adultos que va a recibir reanimación cardiopulmonar va a ser realizado por personas sin experiencia médica. Y en menos del 12% se va a utilizar un desfibrilador antes de que llegue el equipo de emergencia de auxilio o socorro, o sea, la ambulancia con el profesional capacitado. ¿Qué quiere decir esto? Que de 140 o de 10,4 personas adultas con paro van a recibir reanimación de una persona que no sabe cómo hacer el RCP. Ustedes como estudiantes de medicina y profesionales de salud van a tener que desarrollar de manera adecuada este curso, esta actividad, para poder realizarlo con calidad, como es lo que indica la guía, para que lo que buscamos, como habíamos dicho en la clase anterior, es que la etapa posparo y la rehabilitación sea de manera más factible y exista menos secuelas posparo en el paciente, ¿ya? Entonces les traigo acá un videíto. Bueno, muy bien, esa era una pequeña introducción, pero recuerden, llamado de emergencia. ¿Por qué? Porque quien es el primer participante que va a activar la cadena de supervivencia o va a realizar el RCP va a ser una de las personas que está como espectador de este evento, ¿sí? Muy bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que observamos? Aparentemente un accidente masivo donde hay múltiples víctimas y al haber múltiples víctimas, muchas de ellas pueden tener paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, pérdida de conciencia, politraumatismos, traumatismo encefalocraniano, etc.
¿Ya? Entonces, lo que tenemos que saber es qué cosa es reanimación cardiopulmonar. En este sentido, lo que vamos a hablar ahora es reanimación cardiopulmonar básica. ¿Y qué cosa es un RCP o una reanimación cardiopulmonar? Es una técnica útil para salvar vidas en muchas emergencias cuando existe la detención o suspensión de los latidos del corazón en la persona. Habíamos visto que existían dos instituciones, la AJA y la ERC, y ambos van a recomendar que todos sean personal de salud capacitados como observadores sin capacitación, tienen que realizar el RCP a la persona que esté en paro o inconsciente. Correcto. Este es un dato y también es un tip. Ojo. Entonces, cuando vean un paciente inconsciente o con paro, tiene que iniciarse el RCP. ¿Quién lo tiene que hacer? No importa si esa persona no lo sabe hacer. Lo poco que pueda hacer ayudará en algo, pero todos tienen que hacer, según la guía. Lo ideal es que todas las personas, sean o no sean del campo de la salud, sepan realizar un RCP básico, hasta que llegue la ayuda o el socorro, o sea, la ambulancia con todo el equipo ya preparado, ¿no? O sea, con el equipo que sí sabe. Entonces, recuerden que paro cardíaco es interrupción súbita y abrupta de la función cardíaca, o sea, paro, suspensión, ¿de qué? De la función del corazón. Ahora, la víctima puede tener o no un diagnóstico de enfermedad del corazón, por lo cual puede desencadenar su paro cardíaco. Eso puede ser muy relativo. Y también se conoce como paro cardíaco súbito o paro cardíaco inesperado cuando el paciente cae al suelo y va a presentar pues esta pérdida de conciencia con el subsecuente problema del paro, sea respiratorio o cardíaco. Vamos a observar esto, vamos a leer un momento y en un minutito les doy un alcance. ¿Ya? Me van leyendo y les voy a preguntar sobre las 5 H's y las 5 T's. Léanlo.
¿Están ahí? Sí, Hola. doctor. Sí, doctor. ¿Y se había ido la señal? Al parecer sí, doctor. El problema es de que como yo estoy presentando mi pantalla, no los veo y no me doy cuenta si es que salí o no salí de la línea. Bueno, continuamos. Estaba que hablaba y hablaba. Bien, les había dicho que quería que revisaran este tema, ¿no? De todas estas 5 Hs, ¿cuál creen que es la causa más predominante o de mayor probabilidad por la cual hacen paro cardíaco? No los veo, tienen que hablar directo. Doctor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Uy, La hipoxia, doctor. a ver, a ver. Sí, doctor, sería la hipoxia. Toda la pantalla. Ya, ahora sí, ¿verdad? Sí, doctor, recién se puede ver que se está compartiendo. Ay, hipoxia, hipovolemia. Hipovolemia, doctor. Hipovolemia. Podría considerarse porque, a ver, ¿qué causas me pueden dar hipovolemia? Hemorragias. Uno es la hemorragia, así es. Entonces, todo paciente con una herida o traumatismo o un politraumatismo que me va a presentar herida abierta y por tanto sangrado, esa pérdida de sangre, si es que es en pequeña cantidad y múltiple o una sola de vaso grande o importante, me va a condicionar hemorragia. Esa hemorragia por pérdida de sangre o fluido me va a producir una hipovolemia y esa hipovolemia me va a condicionar un paro cardiorrespiratorio. Por eso las siguientes clases, el último mes, vamos a ver politraumatismos y manejo de heridas. Entonces, es cierto, la hipovolemia condicionada por hemorragias me va a condicionar al paciente el paro cardiorrespiratorio en algunos casos, ¿no? El paro cardíaco. ¿Qué otro motivo me podría dar una hipovolemia? ¿Algún cáncer, doctor? ¿Cáncer? Por ejemplo, del vaso podría ser. O, no sé, una cirrosis. Un cáncer. Una Doctor, destrucción excesiva, anómalo de los hematíes. Ya, pero eso me produciría que si me produce Si hay una destrucción de glóbulos destrucción rojos, me excesiva, produciría anemia, ¿no? El claro, si hay volumen una- se mantendría. Sí me podría considerar una destrucción masiva de glóbulos rojos, un problema renal con la filtración respectiva. Si es que se pudiera Quemaduras. dar eso, podría presentar una alteración como hipo e hipercalemia. Entonces la causa del paro sería por esto, ¿no? Porque recuerden que si una célula se destruye, ¿qué va a suceder? Va a salir al torrente electrolitos, ¿no? Sodio, Muy cloro, bien. potasio, etcétera, ¿no? Bien, este cuadro es básicamente para ver que ustedes tienen que recordarse a manera práctica que existen 5 Hs que me pueden producir paro cardíaco: la hipoxia, la hipovolemia, los hidrogeniones, hipercalemia e hipotermia. Este es un dato bastante importante porque cuando ustedes ya estén en la etapa de clínicas, llevando cursos de clínica y en emergencia cuando empiecen a hacer sus guardias, ustedes van a tener que parar las orejitas cuando tengan pacientes con alteración de hidrogeniones, cuando vean al momento de pedir electrolitos, sodio, potasio, cloro, etcétera, que están alterados, o cuando vienen pues por un problema de desaturación que puede condicionarles el hecho de presentar paro cardíaco, ¿no? Y dentro de las 5 Ts están todos los que van a producirse también paro cardíaco, como los tóxicos o tabletas, que es medicación, el taponamiento cardíaco, la tensión o neumotórax atención, tromboembolias pulmonares y trombosis coronaria. Bueno, trombosis coronaria y pacientes pues fumadores, obesos, etcétera, ¿no?
Bien, es básicamente estas las causas. ¿Y de qué manera yo voy a determinar que el paro cardíaco puede haber sido desencadenado por tóxicos? Porque voy a tener que indagar la historia del paciente y ver qué antídoto es el más recomendado. Si es que, por ejemplo, es una trombosis coronaria, trombosis quiere decir que hay un taponamiento en el vaso sanguíneo que es llamado coronaria, que irriga todo el corazón, que si se recuerdan por anatomía, una coronaria derecha-izquierda va a darle la circunferencia entre aurículo y ventrículo y va a irrigar la mitad del corazón cada uno, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a observar yo que la trombosis me está produciendo isquemia y tal vez infarto? A través de algunos cambios en el electrocardiograma. Eso es solamente para poner ejemplos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa es un paro y qué cosa es un infarto? ¿Cómo se puede considerar? ¿Qué tenemos ahí? Entonces, a ver, alguien que lea qué cosa es un paro cardíaco. Los escucho. Yo puedo leer, doctor. Sí, adelante. Bueno, dice que es un paro cardíaco. Es la pérdida abrupta de la función cardíaca, es decir, el corazón deja de latir inesperadamente. Muy bien. ¿Y qué es un infarto? Sí, adelante. Un infarto ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea el flujo del torrente sanguíneo continuo al corazón. Buenas noches. ¿Cómo está? Ya, muy bien. Ya, ¿se recuerda? Me decía Marisol. Un ratito, chicos, denme un minuto. Sí, he venido con un sobrinito. Espero, doctor. Bien, entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la diferencia entre paro cardíaco y un infarto? En sus propias palabras, según la consideración de ustedes. ¿Cómo se diferencia? Bueno, doctor, el infarto es más que nada que no hay suficiente irrigación en el tejido sanguíneo. Ok, así es. Entonces, paro cardíaco quiere decir que el corazón deja de funcionar completamente. Un infarto es la expresión de la obstrucción o el bloqueo del flujo de sangre en el corazón. Y el infarto, si es que no es masivo y es solamente localizado o parcial, lo único que te producirá finalmente será alguna alteración en el EKG, ¿no? Lógicamente, a la larga te puede condicionar insuficiencia cardíaca y demás. Y lógicamente, si fuese un infarto masivo, sí te va a producir paro cardíaco. Si no, solo alteraciones en la contractibilidad del músculo cardíaco y por ende problemas secundarios que pueden terminar al final haciendo paro cardíaco. ¿No? Bien. Entonces, cuando habíamos visto nosotros cómo diferenciar un paro de un infarto, estábamos hablando de que el paro es la abrupta pérdida de la función, deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, el paciente se cataloga como paciente en paro. Ese paro puede ser respiratorio o cardíaco. Cuando eso sucede, puede haber sido desencadenado por algún tipo de enfermedad o puede ser por un evento brusco, abrupto y que no sabemos la causa. Solo sabemos que tenemos un paciente frente nuestro que pierde la conciencia, se desmaya, se desploma, cae y cuando observamos ni responde, ni tiene pulso, ni respira. Entonces consideramos que ese paciente está en paro cardiorrespiratorio. Cuando vimos conducta PEAS, hablamos que la primera P era de proteger. Entonces, cuando yo me encuentro en un evento, en un ambiente en el cual hay un paciente en paro cardiorrespiratorio, sea por un evento de accidente o sea porque simplemente
se desmaya o pierde la conciencia frente a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es, de acuerdo a nuestra conducta PEAS, proteger a las víctimas y a nosotros mismos, asegurando el área. Asegurar el área quiere decir que yo no me voy a acercar al paciente exponiéndome a un área de riesgo donde puedo yo también sufrir un accidente. Y si es que veo que el área es más o menos segura, yo me puedo acercar para poder socorrer a la víctima. Luego tengo también que coordinar con las otras personas para asegurar el área, para que el área no sea pues aglomerada, con riesgo de que otras personas puedan terminar accidentándose en esa zona. Una vez que yo protejo mi zona, tengo que activar la cadena de supervivencia. Habíamos visto que la cadena de supervivencia era algo diferente entre el enfoque europeo que tenemos acá, que son las 4 argollas, con la AJA o la americana, que eran 6. Pero finalmente todas, sea americana o europea, van a buscar lo mismo, ¿ya? Que en el posparo la rehabilitación pueda ser exitosa y tenga menos secuela. Entonces, la primera argolla es, ¿cuál era, chicos? ¿Me dictan? ¿Qué observan en el dibujito? Llamar a emergencia. Solicitar ayuda. Alertar. Pero, ¿por qué está llamando a emergencia esta señorita? ¿Por qué está llamando esta señorita a emergencia? Porque Bueno, el reconoce 102 que hay un paro cardíaco. Así es. Primero ella tiene que observar y reconocer que hay un problema con el paciente, que puede ser pérdida de conciencia o un paro cardiorrespiratorio. Una vez que ella reconoce e identifica este evento, va a activar la cadena de supervivencia haciendo la llamada de emergencia, como decía la canción al inicio. Hace llamada de emergencia avisando que está frente a un paciente con aparente paro cardiorrespiratorio. Recuerden la canción del ingreso. Y una vez que ella primero reconoce el evento y luego activa la cadena de supervivencia haciendo el llamado de emergencia, ¿a qué número? Chicos, ¿a qué número se le llaman 106. ustedes acá en Perú? 116. O al, 116. claro, acá es el 106. 116 o al 106. Muy bien. Entonces, luego de eso, ¿qué va a hacer ella? RCP básico. RCP. Inicia el RCP. Así es. Inicia el RCP o inicia el masaje cardíaco. ¿Y cuánto tiempo va a ser el masaje cardíaco? Bueno, Hasta que llegue el desfibrilador. así es. Siempre se nos ha enseñado desde antes que tenemos que hacer RCP hasta que llegue la ayuda. ¿Y qué cosa implica la ayuda? La ayuda es el equipo profesional con el equipamiento respectivo para poder realizar RCP avanzado. ¿Qué cosa es eso? Medicación como adrenalina además y el desfibrilador. Sobre todo el desfibrilador. Así es. Ahora, vamos a aprender más adelante que el RCP idealmente tiene que hacerse cada 2 minutos cambiando de personal que hace el masaje para que no se agote y para que el masaje sea adecuado y de calidad. Bien, entonces llega la emergencia, se conecta el desfibrilador y va a hacer la lectura respectiva y tiene que determinar si es que es un corazón en paro, desfibrilable o no, para poder hacer la descarga eléctrica. Luego de esto, ya tendría que pasar y ser transportado a la unidad respectiva, donde va a recibir los cuidados post-paro, una vez que se ha recuperado el paciente o que es trasladado luego de la desfibrilación, ¿ya? Entonces, yo creo que con estos dibujitos ya queda un poquito más claro la cadena de supervivencia enfocado en la guía europea. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la americana, esta argollita lo divide. Esta se mantiene igual y esta la divide en 2.
Y ahí son las 6, ¿no? Las 6 cadenitas. Lógicamente se va a diferenciar entre si es intra o extra hospitalario. Quiero que analicen esta figurita y luego voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Me dan un minutito. ¿Qué tal? ¿Estás tranquila?
No tiene nada. Ya. Bien, entonces, esto también habíamos visto en la clase previa. Y era pues básicamente cuando tenemos una persona con pérdida de conciencia o desmayada, tratar de despertarlo, reanimarlo, ¿no? ¿Para qué? Era básicamente para evaluar si es que el estado de conciencia del paciente estaba o no estaba presente. Y era al momento de hacer esta evaluación, como una valoración primaria, provocar un estímulo verbal y o doloroso para determinar si es que el paciente estaba consciente o no, ¿verdad? Bien, ¿quién me dice de qué manera se produce o se provoca el estímulo verbal? Chicos. ¿Están ahí? Me digan que de nuevo. Sí, doctor. Sí, doctor. Pensé que se habían ido. Ya, ¿cuál era? La forma. Peñiscándole, doctor. ¿El verbal? ¿El estímulo verbal es peñiscando? No, preguntándole. Se le coge del hombro y se le da una sacudida, haciéndole un llamado, ¿no? Señor, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? Puede que balbucee, puede que mueva un poco la cabeza y no abra los ojos, o puede que no me responda. Y el siguiente paso, ¿cuál será? El estímulo. Chicos, eso ya es la Estímulo práctica fijo. que van a hacer el día jueves. Y esta clase Doloroso. ya lo aprendieron. El estímulo doloroso, ¿cómo se provoca? Pregunta de examen, ¿no? Valoración primaria. Haciendo presión en el tórax, El esternón. en el esternón. En En el el esternón. Ok, si no hay respuesta, quiere decir que ese paciente no está consciente. Si no está consciente, yo tengo que activar mi cadena de supervivencia. Activo la cadena de supervivencia haciendo el llamado de emergencia, baby, para que lo recuerden. Y luego de hacer este llamado de emergencia, yo tengo que ver la vía aérea. Esto es como se trabajaba hasta antes del 2015. Entonces se tenía el ABC de la reanimación, ¿no? A de vía aérea. Implicaba que yo tenía que aperturar vía aérea con ciertas maniobras. La maniobra frente-mentón, ponía una mano en la frente, la otra en el mentón, elevaba ligeramente para que en esta posición pueda tener un acceso de apertura a su vía respiratoria y pueda respirar. Y veía, ¿no?
Además de que esta misma postura era para poder realizar las respiraciones o las ventilaciones de socorro, ¿ya? Lo otro era determinar el pulso, muy aparte de la vía aérea, pulso para ver si es que el paciente estaba o no estaba vivo, ¿se recuerdan? Bien. Entonces, el siguiente paso en la B era ver, oír y sentir, que era ver el pecho, si había movimiento de respiración, oír la respiración de la víctima y sentir el aliento en la mejilla. Antiguamente nos decían, puedes poner un espejo y ver si se empaña para ver si tiene aliento, etc. Pero nadie anda con un espejo en estas alturas. Salvo que sea una señorita, pues junto con sus cosas en el monedero, ¿no? Pero aún así. Bien, entonces la B era para de breath, era para ver si respira o no respira. Si respira, entonces es un paciente que estaba inconsciente pero respirando, aparentemente, y lo que teníamos que hacer era ponerlo en una posición lateral de seguridad. Entonces, el paciente respira, tiene pulso, entonces quiere decir está vivo pero inconsciente. Hasta que venga la ayuda, yo lo ponía en una posición de seguridad. ¿Para qué era la postura de posición de seguridad, chicos? Nuevamente recordando esa clase. Por si el paciente vomitaba, no se atragantara con el vómito, ¿no? Así es, muy bien. Y básicamente era para que no se aspire. El aspirarse quiere decir que el vómito ingresa por la vía respiratoria de los bronquios, llega al pulmón y me puede producir neumonía por aspiración, ¿correcto? Por eso se pone de lateral. Si vomita, vomita a un costado. Ahora, ¿qué pasa si no respira? Tengo que iniciar RCP. Esto era lo que nos enseñaban, el A, B y el C. El C tenía que ver con que si es que el paciente no respira, iniciaba RCP. Y el RCP era pues el masaje cardíaco respectivo con las ventilaciones o insuflaciones respectivas. Boca a boca si es adulto, boca a nariz si es niño o neonato, o boca estómago cuando tenías pues un dispositivo para no estar en contacto directo, ¿no? Y la postura era lo más adecuado, que tenía que ser específica, con cierta técnica para poder brindar un RCP de calidad. Cuando ustedes escuchan RCP de calidad, quiere decir que el RCP es realizado de manera adecuada, de manera técnica, y que va a producir un efecto positivo y real en la recuperación o reanimación del paciente. Ese era el ABC que posteriormente se cambió a CAB. Primero las compresiones, luego apertura de vía aérea y luego la ventilación. Entonces, pero todo eso se dejó. Como les dije, tanto las dos instituciones más grandes a nivel mundial, la AJA y la ERC, cambian sus guías de acuerdo a la experiencia que ellos tienen cada 5 años. Entonces, guías del 2010, 2015 y ahora estamos en la guía del 2020. Todo esto era indicado en la guía hasta el 2015, pero recuerden que era 2015, guía AJA-ERC. Pero, ¿qué sucedió en el 2019? ¿Qué pasó? Inicia la pandemia. Inicia la pandemia. ¿Y qué implicaba la pandemia con respecto a la vía aérea? Contagio por vía aérea. Contagio por fluido. Así es, correcto, chicas. Entonces, esto ya no podía ser. Ya no podías hacer esto, o ya no puedes. Aun cuando la guía del 2015 te decía, eso ya no se puede hacer con la pandemia del COVID-19. Acercarte a la vía aérea superior de tu paciente para ver, oír y sentir, ya no es.
Los masajes van a continuar siendo la única, pero ya no va a haber insuflación, es algo que tú tengas un dispositivo especial. Y todo esto ya fue, y de modo que solamente quedó el masaje cardíaco. Bien, entonces quedando el masaje cardíaco, hay toda una técnica adecuada y específica para poder realizar el masaje cardíaco. Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica el día jueves. Una cosa es la colocación o la postura adecuada del reanimador sobre la víctima para realizar el masaje cardíaco. Esto quiere decir que el paciente tiene que estar con espalda recta, la cadera tiene que formar una especie de bisagra con respecto a las rodillas del proveedor de la reanimación. Los brazos tienen que estar rectos en ángulo de 90 grados con respecto al pecho o el esternón del paciente. Y luego poder presionar con facilidad utilizando en parte el mismo peso del mismo reanimador. La víctima tiene que estar boca arriba con cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. ¿Qué quiere decir cabeza inclinada hacia atrás? ¿Cómo se llama esa postura? ¿Quién sabe? Supina. Supina es la postura. Supina es posición de cúbito supino, ¿no? De cúbito es de espaldas, echado de espaldas. Con la cabeza inclinada hacia atrás, ¿qué quiere decir? Quiere decir en posición de olfateo para poder habilitar o facilitar el ingreso del aire. Cuando la cabeza no está inclinada hacia atrás, o sea, no está flexionada o extendida hacia atrás, quiere decir que la flexión a nivel del cuello puede obstruir la vía aérea y va a evitar que ingrese el aire. La compresión a nivel del pecho, ahora lo vamos a ver. La compresión a nivel del pecho debe ser con las dos manos, una sobre la otra, cogiéndola entre los dedos, y la presión tiene que ser pues firme, potente y rápida, haciendo una compresión con un hundimiento en la presión de aproximadamente 4 o 5 centímetros y dejando la relajación para que pueda ingresar el aire. No va a ingresar el aire en la relajación si es que el paciente no está con la cabeza inclinada hacia atrás. ¿Y qué cosa es la cabeza inclinada hacia atrás? ¿Esto? Esto es cabeza inclinada hacia atrás. ¿Por qué inclino la cabeza hacia atrás? Porque de esa manera yo hago que se aperture toda la vía aérea, desde boca-nariz, atravesando la tráquea hasta los bronquios y pulmones. La otra postura como maniobra que se utilizaba antes era la tracción mandibular, que se coge el maxilar inferior, se tracciona hacia atrás y ligeramente hacia arriba. Y de esa manera yo tengo la vía aérea aperturada. Esto es abrir la vía aérea. Bien, vamos a ver acá un videito. La mejor manera de mejorar tus videos con música de Epidemic Sound. Descubre más de 35 bits. Un caso práctico. Vamos por la calle, nos encontramos una persona que cerca de nosotros se desvanece y cae al suelo. Ya, lo típico, ¿no? Estamos en cualquier lugar y de pronto la persona cae. Lo primero que tenemos que hacer es seguridad antes de acercarnos a esa persona. Seguridad. ¿Eso cómo se llama? La seguridad antes de que yo me acerque al paciente. Conducta PEAS, P de protección. Correcto, así es. Tenemos que cruzar la calle, mirar a un lado y a otro para que nuestra vida no corra peligro. Una vez que hemos mantenido la seguridad, nos hemos acercado a la víctima, lo que tenemos que hacer, nos agachamos, le damos en los hombros para comprobar si tiene conciencia. Comprobamos la conciencia, lo llamamos, no debemos tocar la cara ni el pecho, siempre en los hombros. Si el paciente está inconsciente, damos un siguiente paso, pedimos una ayuda inespecífica, socorro, que alguien venga a ayudarnos, con objeto de que posteriormente nos van a ayudar. El siguiente paso es comprobar si el paciente respira. Para ver si el paciente respira, hacemos la maniobra frente-mentón. Mano en la frente,
mano en el mentón, apertura de la vía aérea. Acercamos nuestra cara y hacemos, vemos si se mueve el tórax, oímos y sentimos el aire del paciente en el caso que respire en nuestra mejilla. Recuerden que este video es antes de pandemia, ¿no? Todo cambió, pero sigamos viendo. Puede ocurrir que el paciente no respire. Si el paciente está inconsciente y no respira, automáticamente hay que dar el mensaje de alerta máxima. ¿A dónde? Llamaríamos al 112 o al 061, informando de la situación, dónde nos encontramos y qué es lo que está pasando. Si tenemos un teléfono móvil, sería muy interesante que lo dejáramos al lado y fuéramos recogiendo información del 061 de la chica o del... Bueno, eso en Europa, ¿no? Tú coges tu celular, haces la llamada y el operador o el call center, el de emergencia al otro lado, no te va a colgar y te va a estar indicando los pasos a seguir mientras tú socorres a la víctima haciendo el RCP. Pero si tú realizas acá en Lima o fuera de la universidad de ustedes, es probable pues que alguien coja tu celular y se va corriendo, ¿no? Pero por eso tú vas a pedir a cualquiera de los otros que están alrededor tuyo de mirones que llame con su celular y tú le explicas, tú le indicas, señor, señora, ayúdeme, llame al 116 o 106, indique que hay un paciente o una víctima, varón o mujer de aproximadamente tantos años de edad, inconsciente. Estoy empezando a hacer RCP, que vengan a ayudar. Estamos en tal dirección. Punto. Y empieza a hacer el RCP. ¿Por qué motivo es que tú pides ayuda? Uno, porque necesitas que alguien haga esa llamada mientras tú, de manera inmediata, tienes que hacer el RCP. O sea, la idea es de que lo más antes posible o lo más inmediato se inicie el RCP. Si tú vas a estar llamando, el paciente va a seguir esperando el RCP y eso no es bueno como pronóstico para su posparo. ¿Entendido? Entonces, lo otro es de que tú vas a hacer el RCP y probablemente en 2 minutos o 4 estés agotado. Y vas a necesitar que cualquier otro te apoye en el masaje hasta que venga la ayuda de la ambulancia o el equipo. El coordinador que coge la llamada se nos irá diciendo lo que debemos de ir haciendo. Una vez que tenemos todo en marcha, hemos activado el equipo de emergencia 061 a 112, tenemos que hacer algo hasta que ellos lleguen. Lógicamente, tardarán unos minutos en llegar y mientras tanto, esa persona cuyo corazón no funciona, está en situación de parada cardíaca, tenemos que hacer lo posible para que se distribuya la sangre por todo el organismo. ¿Cómo? Mediante las compresiones cardíacas. Cogeríamos nuestras manos, extenderíamos nuestras manos, apoyaríamos una mano sobre la otra y con el talón de nuestra mano interperpendicular al centro del pecho, que sería el lugar de la mitad, el tercio en la mitad del esternón, apoyaríamos nuestro talón y perpendicularmente haríamos 30 compresiones. 30 compresiones que deben de ser de calidad. ¿Por qué decimos de calidad? Porque debe de ser a una velocidad entre 100 y 120 por minuto, comprimir alrededor no más de 6 centímetros y debemos, cosa importante, hay que descomprimir bien. Recordad, cada vez que comprimimos sería la sístole, el corazón manda sangre a todos los tejidos. Cada vez que descomprimimos sería la diástole y el corazón se llenaría de sangre. Tenemos que hacer buenas compresiones para que toda la sangre salga, la gran mayoría. Y tenemos que hacer buenas descompresiones para que... Si ustedes ven ahí, la bisagra es la cadera, la espalda es recta, los brazos son perpendiculares en ángulo de 90 grados con respecto al pecho del paciente o el esternón, recto, y es bisagra en la cadera, ¿por qué? Porque él va a hacer el masaje colocando su peso sobre el esternón a través de sus brazos rectos para producir la presión. Observen. Tenemos que hacer buenas compresiones para que toda la sangre salga, la gran mayoría. Y tenemos que hacer buenas descompresiones para que vuelva sangre al corazón. Y así estaríamos haciendo 30 compresiones alternando con 2 ventilaciones. 2 ventilaciones, vemos
extendemos, aplicamos nuestra boca sobre los labios de la... Antes te decían, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Antes del 2019. de la víctima e insuflamos, hacemos 2 ventilaciones cortas y no más de un segundo. Y así estamos alternando 30 compresiones con 2 ventilaciones hasta que llegue el equipo de emergencia que hemos puesto en marcha y que hemos activado a través del 061 o al 102. Esto lleva consigo, y se ha visto en la estadística, que se ha incrementado de forma muy importante la supervivencia de la población gracias al conocimiento de la mayoría de las personas que formamos parte de nuestra sociedad en maniobras de reanimación cardiopulmonar y cómo activar el sistema de emergencia. Nos encontramos en un lugar donde puede haber un aparato que se llama un desfibrilador. ¿Qué lugares son? Cada vez son más los sitios donde hay situados y colocados desfibriladores. Aeropuertos. Cuando habla de desfibrilador y lugares donde estos se colocan, eso básicamente tiene que ver con el aspecto de cultura en salud, ¿no? Algunas sociedades lo consideran y lo tienen bien arraigado y por eso procuran tener estos desfibriladores en todos los lugares públicos. Algunos otros países solamente en lugares que son de concurrencia internacional, o sea, donde hay turistas, donde hay otras personas de otros países. Y bueno, en nuestro país ya saben lo que pasa, ¿no? Estación de tren, en nuestra estación de Córdoba de AVE tenemos un desfibrilador, en los centros comerciales, en todos los centros que tenemos en nuestra ciudad, campos de fútbol y sitios donde hay grandes aglomeraciones de gente. Hay gimnasia en Córdoba que tienen desfibriladores, algunos colegios tienen zonas donde existen desfibriladores, clubes sociales y muchos lugares donde hay instalados desfibriladores semiautomáticos. Los desfibriladores semiautomáticos son de muy fácil manejo. Tiene un simple botón, no hay ningún peligro para las personas. Hay un botón que es dándole on-off, se enciende y seguimos sus instrucciones. Lo encendemos en el botón on-off. Coloque las palas y seguimos sus instrucciones. Coloque las palas en el pecho del nudo del paciente. Es DEA, o sea, desfibrilador automático, porque simplemente presionas un botón para encender. Una vez que esté encendido, te dice, por favor, coloque las palas sobre el paciente, te indica en qué lugares, porque está en el dibujito de la misma pala. Son 2 electrodos, hombro y ápex del corazón. Y luego te dice retirarse haciendo lectura. Hace la lectura, ve si es desfibrilable el ritmo cardíaco y según eso puede indicar descarga. Hace la descarga y te dice continúe haciendo RCP. Nada más. O sea, es todo lo que te va a indicar. Conecte, enchufe el conector en el desfibrilador. Analizando el ritmo cardíaco. En el caso de que el monitor desfibrilador detecte lo que es un ritmo que hay que desfibrilar, él dirá, no toque al paciente, de una desfibrilación. ¿Dónde debemos de dar la desfibrilación? El choque. ¿Dónde sería? Automáticamente se enciende un botón, pulsaríamos y se desfibrilaría al paciente. Aparato DEA totalmente seguro, no hay ningún riesgo y muy fácil de manejar. O seguimos instrucciones del desfibrilador, lo que vaya a suceder. También recordar, ahora a la salida pueden encontrar el tríptico muy fácil, en el cual vemos una de supervivencia. Primera, vemos activación del sistema de emergencia. Activamos el sistema de emergencia. Mientras que activamos el sistema de emergencia, que sería el anillo 4, el cuarto, tenemos que hacer compresiones torácicas, segundo anillo y tercer anillo sería la desfibrilación, utilizar la desfibrilación. Esto permite el segundo y el tercer anillo y una buena actuación en el primero permite que las posibilidades de supervivencia del paciente sean muy altas. De tal forma que cuando llegue el equipo de emergencia,
El 061 o el equipo de emergencia de donde nos encontremos, de la comunidad autónoma que nos encontremos, tiene altas probabilidades de que el paciente haya recuperado ritmo cardíaco y le hayamos salvado la vida. Y si no le hemos salvado la vida, las probabilidades que tiene cuando actúe el equipo de emergencia avanzada de que el paciente salga adelante son muchísimo más altas, puesto que durante un tiempo nosotros, con nuestra maniobra de reanimación cardiopulmonar básica y utilización del DEA, hacemos posible que la sangre circule por el organismo del paciente y todos los tejidos estén bien percutidos. Ese es el objetivo fundamental y hoy es un día importante, el Día Europeo de la Parada Cardíaca, en el cual debemos de intentar que la gran mayoría de la población esté bien concienciada en lo que son maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bueno, como verán, en España y en Europa incluso tienen un día donde se incentiva, se comunica, se publica, se sociabiliza todo lo que es el paro cardiorrespiratorio y la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Para que vean la importancia que le dan. Pues bien, entonces, la postura de las manos también son específicas para adultos entre o a la altura de los pezones, entre ellos al centro, con esta postura de manos. Manos, una coge a la otra y sobre eso se va a hacer la presión. Cuando son niños, hasta los 8, el masaje se hace con una sola mano, sobre todo con la parte de la región tenar e hipotenar, presionando también a nivel de los dos pezones, entre los dos. Y cuando son infantes menores de 1 año, el masaje, recién nacidos, y menores de 1 año, es con 2 dedos nada más. Y se hace no entre los dos pezones, sino por debajo de una línea imaginaria que va entre los dos pezones, ¿no? Miren, ve. Un pezón, 2 pezones, línea media y al nivel de los pezones. Línea media al nivel de los pezones. Línea media por debajo de la línea que cruza los dos pezones. Solo con 2 dedos. Menores de 1 año. Niños de 1 a 8 años con la región tenar y hipotenar, o sea, con la palma de la mano, una sola mano. Adultos con las 2 manos, una coge a la otra entrecruzada. ¿Cuánto tiene que presionar? 2 pulgadas, 4 o 5 centímetros en adultos, en niños, y en infantes, 1.5 pulgadas, o sea, más o menos unos 2.5 centímetros de compresión, ¿correcto? ¿Cuántas veces? 30 compresiones para poder estar considerando entre 100 y 120 por minuto, ¿no? Vamos a ver acá un videito. Buscando música sin derechos de autor, te presento a Epidemic Sound. Descubre más de 35,000 canciones. Hola amigos, bienvenidos a Medic for All. Si estás buscando la guía de RCP de la American Heart Association 2020, estás en el lugar correcto, así que comenzamos. Esperen, este video todavía. Sí, vamos a ver. Creo que bien, entonces lo que estaba viendo era, ok, entonces este es el número de compresiones, pero hasta acá, todo esto cambió después del 2019. Entonces, ¿qué cosa cambió? Cambió el hecho del ABC de la reanimación cardiopulmonar hasta el 2010, que en el 2015 se había cambiado a un CAB, donde primero hacías compresiones, luego era vía aérea y ventilación. Todo esto cambió y finalmente quedó la nueva guía del 2020 para reanimación cardiopulmonar, que es esta que van a ver.
Es un caso práctico. Vamos por la calle, nos encontramos una persona que cerca... Me confundí. Es esta. Es esta. Hola amigos, bienvenidos a Medi4All. Si estás buscando la guía de RCP de la American Heart Association 2020. 2020, estás en el lugar correcto, así que comenzamos. Esta guía es muy útil porque tiene los conocimientos más actualizados para el soporte vital básico y avanzado, tanto del adulto como del niño. Y todo se basa en niveles de evidencia. Ya sabemos que hay niveles A, B, C de evidencia. Y también tenemos recomendaciones clase 1, clase 2, clase 3. Al inicio tenemos un poco los cambios en relación a la última edición que antes de esta 2020 era la del 2015. Lo más importante es que 40% de los adultos recibirán su vida RCP de una persona que no tiene experiencia médica. Esto nos tiene que preocupar. Y en menos de 12% de las ocasiones se utiliza un desfibrilador automático. Y en muchos países vamos a encontrar desfibriladores en cualquier parte. Así que empecemos con el algoritmo para el adulto. Entonces, aquí tenemos el algoritmo y a la derecha algunas cosas más concretas. Entonces, tenemos un paciente que entra en parada cardíaca. Lo primero es iniciar rápidamente el RCP, administramos oxígeno y conectamos un monitor o desfibrilador. Tenemos que ver si el ritmo es desfibrilable. ¿Cuál es el desfibrilable? El que es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. A este le vamos a aplicar la descarga. Y luego continuamos con 2 minutos de RCP y obtenemos un acceso intravenoso o intraóseo. En cambio, si es un ritmo no desfibrilable, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, pues lo más pronto posible hay que administrar adrenalina. Y continuamos con RCP por 2 minutos. La adrenalina la podemos administrar cada 3 a 5 minutos. Y así seguimos el algoritmo. Tenemos un ritmo desfibrilable, sí o no. Continuamos el RCP. Consideramos utilizar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea. Tenemos que revisar algunas cosas. Primero, la calidad del RCP. Hay que comprimir fuerte. Tenemos que hundir al menos 5 centímetros o 2 pulgadas el esternón. Hay que minimizar interrupciones, evitar ventilación excesiva, cambiar el compresor cada 2 minutos porque nos podemos cansar. Además, aquí dice a cuánto joules hay que poner el desfibrilador y la farmacoterapia. ¿Cómo se administra la adrenalina? 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. El manejo avanzado y causas reversibles de parada cardíaca, hipovolemia, hipoxia, acidosis, hiperpotasemia, hipotermia, tensión, neumotórax, taponamiento cardíaco. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no? Las 5 Hs y las 5 Ts que ya habíamos visto antes, que están consideradas dentro de la guía de la AJA del 2020, ¿no? Y una trombosis. Y aquí, bueno, entonces, dependiendo si el paciente consumió opiáceos, pues hay que administrar el antídoto, en este caso naloxona. Esta guía también les da todo un flujograma de atención cuando el RCP es por toxinas, por fármacos, opiáceos, etcétera, ¿no? Y hace algoritmos para muchas circunstancias, tanto en el adulto como en el niño. Luego, ¿qué hacer en caso de que sí, el paciente logre salir de la parada cardíaca? Entonces hay cuidados post-paro. Así que es un documento de 30 páginas, muy actualizado, donde nos dice en general cómo era la recomendación en 2010, que era lo antiguo, y cómo son las recomendaciones en 2020, que es lo más actualizado. Donde dice que hay que iniciar el RCP porque el riesgo de daño al paciente es bajo. Si el paciente no tiene... ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir que sea que la persona tenga capacitación en RCP o que sea una persona sin ninguna experiencia, que solamente haya visto cómo se hace, y no tenga ni la técnica, de igual manera va a ayudar en algo en el hecho de reanimar al paciente, ¿no?
No hay mayor riesgo el hecho de que le haga una persona que no tenga experiencia, ¿no? Una parada cardíaca. La administración temprana de adrenalina se recomienda. Antes se decía de que tenía que evaluarse todavía si requería o no requería la administración de adrenalina, dependiendo de un tiempo determinado, etc. En esta guía te dicen que no, que cuanto antes mejor que inicies tanto luego de la desfibrilación el uso de la adrenalina. Seguimos el acceso intravenoso al intraóseo. Y solo para complementar, recordemos. Bueno, hasta ahí vamos a ver esto. Y bueno, con el 2019, el RCP en COVID tenía que haberse cambiado. Entonces salió esta cadena de supervivencia adaptado por el COVID-19. Continuabas con tus 4 eslabones o argollas de tu cadena de supervivencia, pero una cosa era el reconocimiento, ¿sí? La llamada de urgencia, y luego tenías que acercarte con cuidado al paciente y determinar si es que estaba consciente o no. Chequear respuesta, lo que habíamos visto, ¿no? En la segunda clase. Si está consciente, se le coloca al paciente en posición lateral de seguridad, ¿no? Tu PLS, que también lo habíamos visto. Si no está consciente, tienes que observar. Si es que respira, no está consciente, respira. Si respira, posición lateral de seguridad. No respira, llamas a tu línea de emergencia. Si no está consciente, gritas, pero ya no haces la posición frente mentón, ni te acercas a mirar el pecho, ni a sentir el aliento del paciente, si respira, ya no. Eso ya no. Solamente activas tu cadena de supervivencia, llamas al número de emergencia y no abres vía aérea, ya no lo haces. Una vez que llega la emergencia, inician RCP de inmediato, pero RCP solo como contracciones, ya no ventilación. Y posterior a esto, uso del desfibrilador. Y el desfibrilador, como habían visto en el video, es encender el desfibrilador o el DEA, prendes el DEA, colocas los electrodos, el DEA automáticamente analiza la parte eléctrica del corazón y si aconseja la descarga, lo realiza, ¿no? Y se va a continuar haciendo después del DEA el RCP hasta que pueda llegar a el hospital o donde pueda ser transferido, ¿no? Entonces, el enfoque en el 2019 con respecto a RCP, la variación 2019 para el 2020, ojo que en el 2020 ya salió la nueva guía, entre el 2019 al 2020, en ese año, todo el 2019, lo que se aconsejaba era RCP sin ventilación, por cuestiones de la situación del COVID-19. Entonces, dentro de lo que era los aspectos destacados de RCP en el 2020, según la AJA, indicaban eso, ¿no? Todo lo que hemos visto. Déjame ver este videito de qué es. Entonces, cuando uno hace el masaje, habíamos dicho que tenía que ser un masaje cardíaco de calidad. De calidad implicaba la técnica correcta. Y habíamos dicho, brazos extendidos, perpendiculares al paciente, la cadera haciendo una especie de bisagra para que con el peso del tórax en recto pueda caer, hacer la presión, deprimir por lo menos 5 centímetros y luego soltar. Pero no solamente eso, sino tiene que haber un ritmo. No es de que yo lo haga rapidito, si es que no voy a dejar tiempo para que se expanda el pulmón y pueda ingresar el aire. Ni tampoco lo voy a hacer tan lento que va a ser ineficiente la contracción del corazón al momento de la presión. Entonces tú necesitas un ritmo. Ese ritmo se vio que era adecuado con esta canción de los Bee Gees. Justamente el título es Staying Alive, ¿no? En España,
estaba la Macarena, si no me equivoco. Pero veamos este video. Lógicamente, olvídense el movimiento de lado. La idea real es como lo está haciendo esta señora o este chico, ¿correcto? El ritmo, acá también. El ritmo tiene que ser la presión y el hecho de soltar a un mismo ritmo hasta llegar a tus 100, 120 compresiones. Este mismo ritmo se va a dar sea delgado o obeso el paciente, ¿no? Y ustedes lo van a practicar el jueves. Lógicamente, después de 2 minutos, esto no es tan gracioso ni ameno como se ve, porque van a empezar a sudar y a agotarse, ¿no? Lo que no deben hacer es flexionar los codos. Todo tiene que ser recto, como lo hace acá la señora. Si ustedes ven acá, ella lo está haciendo bien, no flexiona el codo. Acá el chico tiene discreta flexión, ¿ya? Pues bien. Esto es para que ustedes tengan en las diapositivas el algoritmo de la reanimación en adultos. Recuerden, hacen la activación de la cadena de supervivencia, inician la reanimación con las compresiones y una vez que llega el DEA, tienen que ver si es que el ritmo es descargable o desfibrilable. Si es que es ritmo para desfibrilar, recuerden que ese ritmo puede ser 2 cosas. Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Si es así, el DEA te va a decir descargue. Hace la descarga y luego ustedes tienen que continuar por 2 minutos con reanimación nuevamente. Y ver acceso intravenoso o intraóseo. Nuevamente tienen que observar si el ritmo es para desfibrilar y de acuerdo a eso seguir los siguientes pasos, ¿no? Entonces, ritmo para descarga, sí, tienes solamente estos 2. ¿Qué quiere decir? Que si el DEA te dice que se tiene que hacer desfibrilación es porque en su lectura eléctrica del corazón está viendo que tiene 2 cosas el paciente. Ojo, pregunta examen. O fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Cuando es así, cuando mide estas 2, entonces el ritmo es para descarga, lo va a realizar, ustedes continúan con RCP, vuelve a evaluar al paciente, el mismo ADEA, vuelve a indicarte la RCP hasta que vea en caso de que entre la primera descarga fue efectiva o no, el uso de epinefrina o adrenalina, que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero acá hay una observación. ¿Cuánto es la dosis de epinefrina o adrenalina, chicos? Ya para terminar. En 0.5 en adultos. En RCP. 0.5 en adultos es para qué tipo de problema o Para patología. anafilaxias. Shock anafiláctico. Correcto, por anafilaxia, ¿no? ¿Qué cosa es anafilaxia? Reacción alérgica aguda. Correcto, aguda o severa, ¿ya? Severo o grave, aguda puede ser leve también, ¿no? Pero es agudo. Agudo tiene que ver con rapidez, ¿no? O sea, inmediato. Ya, es anafilaxia, pero en RCP, en reanimación, la dosis es de 1 miligramo y lo vas a colocar cada 3 a 5 minutos, ¿correcto? No olvidar. En anafilaxia, 0.5 máximo, adultos. Pero para reanimación es 1 miligramo, ¿correcto? Cada 3 o 5 minutos. Nuevamente mide el DEA, si es ritmo para descargar, si es que no hay respuesta. ¿Qué busca la adrenalina? Habíamos dicho en anafilaxia, con respecto al corazón. ¿Qué cosa busca? Vasoconstricción. Eso es en vasos sanguíneos. A nivel del corazón, ¿qué busca? La adrenalina como catecolamina. Busca mejorar la contractibilidad.
¿Por qué le pongo adrenalina al paciente en paro? Porque busco que la contracción... ¿Qué pasó en paro? En paro dejó de funcionar. La adrenalina lo que va a hacer es, va a favorecer, va a ayudar, va a mejorar la contracción del corazón. Le pongo adrenalina para que empiece a latir mejor, con más fuerza, la contracción sea más efectiva. Por eso le pongo adrenalina, porque está en paro, o sea, dejó de latir. Por eso le pongo 1 miligramo cada 3 a 5. Entonces, como ya le puse la dosis de adrenalina, bien, entonces el DEA va a volver a hacer su lectura cardíaca para ver si es que esa epinefrina que le puse 1, 2 o 3 dosis ya está haciendo efecto en el corazón y el corazón empieza a latir sin el problema de estar haciendo fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué cosa es una fibrilación ventricular? ¿Sabe alguien qué cosa es una fibrilación? Es una arritmia, doctor. Ok, pero ¿qué es? Está muy bien, es una arritmia, ¿no? O sea, no tiene ritmo. Contracciones que no están al ritmo, ¿no? Correcto, así es. Son contracciones desorganizadas, a la loca. Se contrae por un lado, no se contrae por el otro, el músculo cardíaco. O sea, son contracciones desorganizadas. Por eso se llama fibrilación ventricular, a nivel del ventrículo, ¿ya? Entonces, si eso capta, el DEA va a pedirte nuevamente tal vez una descarga, pero si ya hizo efecto la adrenalina, o sea, potencia, mejora la contracción rítmica o completa de todo el corazón, probablemente ya no sea muy necesario, ¿no? Si no es, va a pasar a lo que es recuperación con el tratamiento en posparo. Si no, probablemente necesites además ya observar intubación del paciente y o administración de amiodarona o lidocaína como segundo tipo de medicación, ¿ya? Para que luego de esta administración de medicamento vuelvan nuevamente a evaluarse por el DEA y ver si requiere o no requiere descarga. ¿Qué pasa si no es ritmo descargable? O sea, no tiene ni fibrilación ni taquicardia. O sea, puede estar en asistolia, ¿ya? En ese caso, o sea, si el DEA te dice no es ritmo de descarga, tú de inmediato, adrenalina, inicias RCP. Y luego de ahí, nuevamente vuelve a medir el DEA. Si te dice no necesita descarga, continúas con el RCP y hasta que pueda ser trasladado. Si requiere descarga, haces la descarga. Y si empiezas con la descarga de acá, o sea, de este ritmo descargable, pasas al 5 acá. Nuevamente, evaluación por el DEA, RCP por 2 minutos, nuevamente administración de epinefrina, nuevamente evaluación por el DEA, evaluar si es ritmo para descarga y nuevamente RCP 2 minutos y ver si requiere o no requiere amiodarona o lidocaína, ¿ya? Y acá tienen para que puedan ver algún detalle de eso. Bien. Cuando se trata de una gestante con paro cardíaco, indican que esta guía del 2020, que el RCP tiene que ser de alta calidad, o sea, con la técnica adecuada y todo lo demás. Se va a indicar desfibrilación también y otras intervenciones de lo que es RCP avanzado, ¿no? Como por ejemplo la administración de epinefrina. Cuando sucede en una grávida o en una gestante, se tiene que accionar adicionalmente el equipo de RCP materno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el equipo del servicio debe conocer las posibles causas por las cuales puede estar presentando la gestante un paro cardiorrespiratorio y tiene que verse cuáles van a ser las acciones o las intervenciones sobre la misma madre gestante y cuáles van a ser sobre su condición obstétrica. Entonces, dentro de lo que es intervenciones maternas será ejecutar el manejo de la vía aérea, administración de oxígeno al 100%, colocar tu venoclisis, o sea, obtener acceso a la vía intravenosa, y luego ver la posibilidad de que si ha estado recibiendo magnesio intravenoso, se suspende y se cambia por administración de cloruro de calcio o gluconato de calcio,
¿ya? Esto se maneja en obstetricia. Ya ustedes verán cuando hagan su rotación por GIO o por ginecobstetricia, ¿no? Luego de esto hacen o continúan haciendo el avanzado, que es RCP de alta calidad, desfibrilación y otras intervenciones que tengan que ver. Con respecto a la parte obstétrica, deben realizar la colocación en postura lateral de la paciente para que el útero también se encuentre en ese lado. Hay que ser sobre el lado derecho para que pueda mejorar el flujo de sangre del paciente hacia el útero, se desconectan los monitores fetales y se prepara la paciente para cesárea, dependiendo cuál sea su edad gestacional. Por estos motivos muchas veces pueden nacer los prematuros, ¿no? Dependiendo de qué edad gestacional sea. Y ya ese es un problema para neonatología, porque debido a un paro cardíaco, para que pueda salir y recibir toda la medicación que tenga la gestante, pues muy probablemente tenga que hacerse una cesárea de emergencia, obteniendo un producto que viene a ser un prematuro. Y ese prematuro va a estar hasta que pueda llegar a su edad de maduración en neo, que puede ser 1, 2, 3 meses, ¿no? No, 35, 6, 7, 8, 9, 10, 5, es 3, un mes y medio antes, no más. Y bueno, y el equipo neonatal tiene que recibir al neonato, ¿no? Lógicamente también hay un RCP en pediatría, que acá lo van a tener solo para que lo revisen, pero que dentro de su guía de práctica no lo amerita. Lo vamos a hacer en práctica, siempre y cuando consigamos un muñequito para el día jueves, ¿no? O para la siguiente clase, no hay problema. Porque esto se tiene que repetir hasta que ustedes puedan tener la técnica adecuada. Entonces no va a ser solamente una vez la práctica, ¿ya? Y bueno, el uso del desfibrilador, como ya lo habíamos indicado. Entonces, recuerden que antes era el ABC, que se cambió por CAB de la reanimación, pero que ya esto, por la pandemia y de acuerdo a la AJA del 2020, ya no. Si el paciente respira, se coloca en posición lateral de seguridad, llamas a la urgencia, siento al 116 o al 106, informas. Y luego haces las compresiones cardíacas, pero ya no haces las ventilaciones. El 32 ya no es, solamente compresiones. Recuerden llamado 106 o 116. Bien, eso es todo por ahora, chicos. Ha pasado bastante tiempo, pero bueno, revisen este material que voy a colgar en su clase para la práctica del día jueves, ¿no? ¿Alguna pregunta o duda? Todo claro, doctor. Listo, entonces nos vemos. Saludos. Dime, Alex. Doctor, si el paciente está en posición de seguridad y requiere el RCP, tendría que cambiar su posición, ¿cierto? Claro, así es. Todo paciente inconsciente que respira y tiene pulso, tú lo colocas en postura o posición lateral de seguridad para que cuando vomite, si es que vomita, no se aspire y haga neumonía por aspiración. Pero no quiere decir que lo dejas en esa postura. Tú tienes que estar cuidando, vigilando y evaluando a ese paciente, porque puede llegar un momento en que estando en postura lateral de seguridad, ese paciente que respiraba y tiene pulso, deja de tener pulso, o sea, deja de latir el corazón. Si es así, tú tienes que estar evaluando cada 2, cada 5 minutos el pulso y la respiración de ese paciente en esa posición. Si es así, vas a tener que ponerlo en decúbito supino, o sea, boca arriba, y tienes que iniciar el RCP, ¿ya? ¿Algo más? Muy bien, chicos, entonces todo sería por ahora, ¿ya? Saluditos, cuídense, descansen y estudien. Nos vemos. Chao. Gracias, doctor. Luego. Chao, chao. Doctor, disculpe, no se olvide de detener la grabación. Sí, estoy deteniendo la grabación. Y hasta luego, doctor.